Dice la palabra de Dios en San Mateo 5 del 38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dejale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, venced a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta parte de la palabra, ¿no? Cuando yo la leí por primera vez, no la pude entender. No podía darme cuenta. Y me decía, ¿cómo puedo ser para amar a mi enemigo si estaba viviendo en ese mundo que recién empezaba a ver, ¿no? Competitivo, egoísta, corrupto. Y ya pasaron 40 años, casi de todo eso. Y día tras día el Señor me va demostrando por su palabra que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Uno de los tesoros grandes que nos da Dios es el amar y el perdonar. Pero como dice la palabra, a nuestros enemigos. Porque enemigos tenemos todos, ¿no? A todos se nos presenta el enemigo y más que aquel enemigo mortal que tenemos que no vemos, que está siempre ahí buscando cómo hacer para que caigamos, para que tropecemos, para que deshonremos especialmente a nuestro Dios. Y Él está, ¿no? Está en este mundo, permitido por Dios, porque Dios le permite que Él haga algunas cosas. Algunas nomás, no todas, porque si Él tuviera la libertad y el poder que muchos creen, no estaría ninguno de nosotros, y menos en el camino de Dios, ¿no? Entonces, siempre Jesús nos da consejo y nos ayudó a comprender las cosas que van sucediendo. Pero siempre se puso Él como ejemplo, en todo, porque Él dice que hay que amar a los enemigos. Y Él los amó y los sigue amando, porque cuando Él resucitó de entre los muertos después de su crucifixión, por lo menos yo no lo leo en la palabra, ¿no? Nunca lo encontré que Él se levantó de entre los muertos con su gloria, con la gloria que el Padre le dio, y que fue a buscar a aquellos que lo crucificaron, que le pegaron, que lo humillaron. Él simplemente fue en busca de sus discípulos, ¿no? Para seguir hablando del reino, para seguir hablando de las cosas buenas para las que le había llamado. Aquellos hombres de trabajo, aquellos hombres, ¿no? Del vulgo, como dice la palabra, estaban desalentados, ¿no? Porque habían crucificado a su maestro, a su guía. Y fue tanta la desesperación que tenían que cuando apareció no creían. Pero poco a poco fueron entendiendo, ¿no? Poco a poco fueron comprendiendo el porqué de todas las cosas. Y así estuvo el Señor con ellos, dice la palabra, unos 40 días, hablándole del reino. Y en el reino no hay venganza del hombre, por el hombre. En el reino manda Jehová, nuestro Padre, manda Jesús, nuestro Salvador. Están los ángeles, ¿no? Están esos lugares que van a saber lo que son. Yo nunca vi nada de eso. Hay gente que dice que ha visto, ¿no? Que son cosas maravillosas. Pero bueno, yo me conformo y vivo la vida que el Señor me da cada día. De luchas, de pruebas, de dificultades.
una vida que parece que tuviera a veces todo en contra, pero la fuerza de Dios es más grande que todo eso. Y por eso en esta mañana Dios nos quiere hablar, tal vez, ¿no? Del perdón, como siempre, porque Él nos habla al corazón, nos habla a nuestra vida para que entendamos lo que tenemos que hacer para vivir una vida diferente. No se puede vivir odiando al prójimo, aunque no haya hecho mal, aunque nosotros pensemos de que está todo mal en nuestra vida y que aquel que no hizo algo no merece la vida y nos damos vuelta y vuelta y vuelta, pero la palabra dice que el sol sale para buenos y para malos, ¿no? Entonces Dios es el único juez, Dios es el único que puede vengarse de todo porque Él es el que nos conoce. A veces nosotros nos dejamos llevar por las imaginaciones, por las maquinaciones que el enemigo nos mete en nuestra mente, ¿no? Porque Él está siempre presente para traernos a la memoria cosas malas que hicimos nosotros, que no hicieron. Pero yo lo recuerdo en esta mañana que Dios no obra de esa manera. Dios no dice en su palabra, hoy es blanco y mañana por lo mismo dice que es negro. No, Él dice siempre lo mismo. Lo negro es negro y lo blanco es blanco, ¿no? El pecado es pecado, la gracia es gracia, la misericordia es misericordia y Dios es Dios. Él dispuso estas cosas para que aprendamos. Nos va moldeando, nos va dando una vida diferente a la que teníamos, porque tenemos que prepararnos para aquel lugar donde Él está. La palabra dice que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y si se hace la voluntad de Dios y no la conocemos, ¿cómo vamos a hacer la voluntad? Eso es todo un misterio, ¿no? La resurrección es todo un misterio. El volver a la vida, como dice la palabra, para la vida eterna, otro para la condenación eterna. Y si seguimos, ¿no? Seguimos buscando en la palabra las cosas que Dios ha dejado escritas para nosotros, nos vamos dando cuenta que no nos dejó solo, nos dejó la guía, ¿no? La guía de su Espíritu Santo, la guía de su palabra, la guía de las acciones de nuestro Salvador. Todo lo que Jesús vino a hacer ya estaba en el mundo, porque siempre hubo personas buenas, siempre hubo personas malas, siempre hubo personas regulares, siempre fue igual el mundo, con diferentes modas, con diferentes momentos, pero siempre lo mismo, el hombre es siempre igual. Hablan de la evolución del hombre. El hombre no evoluciona, el hombre involuciona, el hombre va para atrás. Porque si todavía el hombre necesita de los vicios que hay ahora, ¿no? Como lo hubo siempre para poder ser un poco feliz, no tiene sentido la felicidad, porque nos destruimos a nosotros mismos. Yo que he estado en ese mundo, ¿no? Como muchos de todos los que estamos hoy en el camino de Dios, perdiendo nuestra juventud, perdiendo nuestra adultez, perdiendo las cosas que Dios nos daba, ¿no? Aún lo material. Y hoy nos vamos dando cuenta de que realmente Dios nos despierta, nos da una nueva posibilidad de poder vivir diferente. Por eso, en esta mañana, como siempre, te lo aliento a que usted lea la palabra, a que busque a Dios a través de la Biblia. Y hay muchas cosas para ver, hay muchas cosas para hablar, por supuesto. Hay que para hablar del Espíritu Santo, de las bendiciones. Yo no estoy en contra de la prosperidad ni nada, simplemente muchas veces digo cosas que veo a mi alrededor y que siento de parte de Dios que las tengo que decir y nada más. Dios le da a cada uno lo que Él quiere. Y después está en nosotros, ¿no? Hacer el pacto con Dios. Porque Dios es un Dios de pacto. Cada cosa que nosotros hacemos tenemos que hablarlo con Él y pedirle que Él nos ayude. ¿Cómo entender a Dios? Y si Él sabe cómo hacerlo, porque Él es Dios. Yo no sabría cómo es explicarle, porque muchas veces las cosas de Dios para mí son imposibles de poder verlo, porque no pasa por ahí mi vida, ¿no? Mi vida pasa por otro lugar, por otra cosa. Mi vida pasa por levantarme cada mañana, prepararme primeramente leyendo su palabra y buscando en la palabra la guía para mi vida y el refugio para mis problemas, mis dificultades, para mis luchas, para mis dudas, porque las tengo, ¿no? Para mi falta de fe, porque la fe del hombre es chiquita, la fe del hombre. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que tener la fe de Jesucristo, porque es el autor y el consumador de la fe.
Entonces cada mañana si usted se levanta y busca en su palabra las cosas buenas, porque esto es algo bueno, ¿no? Aprender a amar a nuestro enemigo, aprender y saber que en la Biblia está escrita las cosas que después el Señor hizo, porque Él culminó todo en el Calvario, Él culminó todos esos 3, 4 últimos días que estuvo en la tierra, hasta que entregó su espíritu en la cruz. A veces es difícil creer todas esas cosas porque uno está acostumbrado a que tiene que ver, ¿no? A que tiene que ver para ver si es cierto, ver para creer, dice el refrán. Y a veces nos ponemos, yo a veces me pongo a ver un poco el YouTube y ver las investigaciones que se hacen, ¿no? Sobre la antigüedad, sobre la Biblia, sobre todas las cosas, y Dios le va permitiendo que el hombre vaya descubriendo cositas que hasta este momento pensaban que no podía ser. Y después pone el hombre su imaginación, ¿no? Lo que él piensa, lo que él cree que puede haber sido. Y bueno, la palabra dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. O sea que si no hay nada nuevo, quiere decir que hubieron tiempos como estos, vaya a saber cómo, cuándo, dónde, ¿no? Los pueblos renacen, los pueblos vuelven a crecer, la gente vuelve, las nuevas generaciones vienen con nuevas ideas, pero siempre la base es la misma, ¿no? El perdón, el no aprender a odiar, el no aprender a ser vengativo. Las bases son siempre las mismas de Dios, el amor, la comprensión hacia el prójimo. Pero nos ocupamos mucho en nuestras propias cosas, y que es lógico, ¿no? Porque cada uno quiere vivir tranquilo, y más cuando estamos acostumbrados a trabajar, a no molestar a nadie. A veces pensamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tengo que soportar al otro? Y bueno, porque es parte de la vida, ¿no? Porque Dios lo dispuso de esa manera. Porque Dios a veces nos pone algo a nosotros que otro no tiene y es para usarlo para el bien, no solamente para el bien nuestro, sino para el bien del otro, porque también nosotros estuvimos en ese lugar, hasta que Dios nos recasta, hasta que Dios nos da la oportunidad de poder empezar una nueva vida. Bueno, algunos se dan cuenta, otros no, otros se dan cuenta y no quieren, no les interesa. Bueno, Dios no es un Dios que lo va a poner a usted contra la pared con un arma en la cabeza y obligarle a que lo siga. No, Él lo único que hace cuando nosotros empezamos a vivir para Él, nos manda a hacer cosas. Eso sí nos manda, Él no nos pide favores. Él no necesita de nuestros favores, somos nosotros los que necesitamos de Él. Él no necesita nada del hombre porque Él lo tiene todo. Lo que sí nosotros tendríamos que hacer es aprender a respetar a Dios, ¿no? Aprender a tener respeto de su persona, tener respeto de todo lo que hizo a través de los tiempos por la humanidad, porque Él no lo dejó nunca solo al hombre. Siempre dio su compañía, siempre le mostró todo, porque recuerde siempre que cuando el primer hombre fue creado, ya estaba todo creado alrededor de él. Él no tuvo que hacer nada, no tuvo que trabajar, no tuvo que agarrar una pala para sembrar, no tuvo que hacer cosas, lo tuvo todo. Y ahí empezó todo, ¿no es cierto? Y bueno, las cosas que Dios nos da son regalos, y como son regalos, tal vez por eso no se cuidan a veces. Pero aprender a amar y a perdonar es aprender a conocer a Dios y a nuestro Salvador, porque Cristo amó y sigue amando a la humanidad. El amor más grande de Cristo lo mostró en el Calvario, lo mostró en esos días, ¿no? Como decía anteriormente, en sus últimos días sobre la tierra, soportando cosas, críticas, de todos, de los suyos, de los contrarios, de cuanto se cruzaba por el camino de él. Y vaya a saber, ¿no? ¿Qué pensar? ¿Cómo habrá sido aquellos momentos cuando aparecía o cuando apareció el Señor allá a través de la prédica de Juan el Bautista, gritando en el desierto, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los primeros que vinieron corriendo a buscar eso fueron sus enemigos, todos aquellos que estaban fuera de todas las cosas, porque el pecador es el enemigo de Dios. Todos los que pecamos, todo lo que hacemos lo contrario a lo que Dios es, somos enemigos de Él. Y bueno, y Él nos trajo, nos dio una oportunidad, ¿no? De poder empezar una nueva vida. Por eso en esta mañana, como siempre,
hágase el favor, empiece a aprender a amar a su enemigo y va a ver que es bueno. A mí me pasó, no entendía nada. Cuando empecé a entender lo que era el amor de Dios en mi vida hacia los demás, empezaron a cambiar muchas cosas y siguen cambiando porque el amor no se termina, el amor no se acaba nunca porque Dios es amor.